Esto viene desde hace mucho antes. De hecho, pues todavía aún se estampan camisetas y se imprimen camisetas, vasos, botellas con un sistema serigráfico. Entonces es muy común en el mercado. Eh, si quieren, entramos a una ronda de preguntas y bueno, seguimos ya bajo la indicación de Lorena. Hola Fabián, bueno, por acá no tenemos todavía preguntas en el chat, sin embargo, no sé pues si los asistentes ya de lo que hemos visto tengan preguntas, por favor, pues les hacemos otro recorderis de que las pueden ir dejando en el chat de la plataforma, que estamos súper pendientes, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces podemos continuar. ¿No hay preguntas hasta el momento? Sí, Bueno, creería que sí, por el momento todavía no tenemos bueno. preguntas. Bueno, perfecto. La idea es que vayan tomando notas si tienen alguna pregunta, si quieren que de pronto les especifique un poco algún tema. La idea es irles contando pues de cómo podemos o irles dando respuestas al final del webinar. Hay un espaciocito para ese tipo de preguntas. Sería importante poder, digámoslo, una forma de autoevaluarnos muchas veces con las mismas preguntas. Entonces estamos muy abiertos a las preguntas que quieran realizar. Fabián, qué pena, ya uno de los participantes nos dejó una pregunta, Alejandro Acosta, nos pregunta, ¿la tinta base agua por qué se adhiere bien al papel y no a la película? Bueno, es muy fácil. Hay un tema de tensiones superficiales, ¿cierto? Tanto la tinta como el sustrato tiene una tensión superficial, ¿cierto? La tinta base agua tiene una tensión superficial, digámoslo, más baja que una tinta UV y mucho más baja que una tinta base solvente. Al entrar en contacto con una película, si la película, digámoslo, por ser película, no es absorbente, no hay una zona donde uno pueda agarrarse muy bien, entonces, esta tinta realmente para poder tener buenos anclajes hay que tener mucho cuidado en el tipo de tinta que se está trabajando en base de agua. No todas las tintas base de agua son óptimas para película. La diferencia más grande y lo que vemos en el mercado es que se venden tintas base de agua para todo, pero realmente hay series que son especializadas para film o para película y hay series que son para base de agua. En resumen, una tinta barata equivale a una tinta que es para papel porque se adhiere por medio de absorción, porque se agarra de las fibras, tiene de dónde pegarse. Mientras que la tinta especializada para film tiene una tensión superficial. Número uno, tiene una tensión superficial más alta. Y número dos, tiene una resina que es, digámoslo, indicada para película. Entonces ella va a crear una adhesión mejor que con una resina económica o una resina especializada o dirigida a papel. Por lo general, las tintas para papel son muchísimo más baratas, ¿cierto? En términos de precio por kilo que una tinta para film. Muchas veces, yo que trabajo en la industria, se hacen cotizaciones basados en tipo de etiqueta y tipo de mercado y le dicen a uno, no, es que yo utilizo una tinta mucho más barata, pero cuando uno va a ver, pues es una tinta para papel, pero pues el cliente la usa absolutamente para todo. Realmente esa es la razón por cual una tinta base agua tiene mejor adherencia sobre películas. Yo recomiendo utilizar tintas indicadas para películas o para sustratos no absorbentes. Si me funciona bien en película, me va a funcionar bien en papel sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, Lorena? Sí, Fabián, por acá tenemos otra de parte de Jaime Quintero, que nos cuenta que él tiene un cliente que maneja etiquetas para vinos. Y estas etiquetas tienen un acabado rugoso y el cliente le comenta que ese acabado rugoso lo obtiene a partir de combinar al mismo tiempo V mate con V brillante. Y lo que nos pregunta Jaime es si esto es cierto o es posible, que si de pronto los dos V combinados dan el acabado o es posible que por el contrario se rechacen. Muy buena pregunta. Sí se pueden combinar siempre y cuando tanto el barniz brillante como el mate sean barnices de sobreimpresión. Hay, digamos, los paquetes o kits
de barnices que recomiendan los fabricantes y te dicen, puedes usar barniz total mate y arriba puedes usar un brillante en una reserva de X referencia. ¿Por qué ellos son tan puntuales en las referencias? Porque son referencias que se han probado en compatibilidad entre unas y las otras, o sea, no van a existir ningún tipo de rechazos. De hecho, la gran mayoría de mates que se están produciendo actualmente son 100% sobreimprimibles, porque están, digamos, lo que destinados a ese tipo de aplicaciones y a ese tipo de acabados entre mate y brillante. Pero sí, sí existen y se pueden hacer sin ningún problema, obviamente con una recomendación del fabricante. ¿Listo? ¿Estamos ahí Muchas bien? gracias, Fabián. Sí, Ok, estamos bien y por el momento resolvimos las preguntas que hasta el bueno, momento tenemos en el chat. perfecto. Vamos a avanzar entonces un poquito. Vamos a entrar a este tema de defectos metálicos, que es bien interesante, pero a su vez es bien complejo. O sea, es un poco más técnico, más complejo de explicar, pero pues hicimos un esfuerzo muy grande en que fueran pues como una explicación muy amigable. Si hay alguna acotación, si creen que hay algo que se nos va o alguna pregunta, pues estaríamos al final de la charla abiertos pues a responderlas. En efectos metálicos tenemos tres tipos en el momento, ¿cierto? Tintas metálicas, sustratos metálicos, estampados al frío y calor y un bonus track que no lo coloqué acá, pero ya les voy a contar más adelante de qué se trata, para dónde vamos. Entonces todo empieza en crear los efectos metálicos. Entonces, como estamos hablando de alto valor agregado, siempre que tengamos mates, siempre que tengamos texturizados, siempre que tengamos metálicos, eso nos va a llevar a una etiqueta premium. Y si tenemos una etiqueta premium, obviamente el de producto que queremos vender, el producto que queremos etiquetar, le da ese plus y esa personalidad de producto premium. Entonces, hacia allá vamos, esa es la idea de poder empezar a impactar ese mercado donde no estamos. Eh, muchos de los acabados, diría que un 80% de los acabados los podemos hacer en la prensa flexográfica de 6 colores común y corriente, siempre y cuando pues tengamos mucho cuidado en el momento de cotizar, en mirar si podemos hacer la etiqueta, si no la podemos o qué necesitamos para poder hacer esa etiqueta. Pero realmente hay muchos productos y ya el mercado está yendo hacia allá. En tipos de metalización tenemos sustratos metálicos, ¿cierto? O metalizados, tintas metálicas, cintas metálicas de transferencia, que son las famosas estampados o las famosas estampación, ¿cierto? Tanto al calor como al frío. Y el bonus track que les había hablado, que es un sistema que se llama EcoLEF, que ya más adelante les voy a contar de qué se trata, que va a impactar muchísimo el mercado a futuro. Todavía no está disponible, pero a futuro va a impactar mucho el mercado. Sustratos metalizados, ¿cierto? Que son los papeles y películas metalizadas, tiene un amplio tipo de apariencia tipo espejo que permite resaltar un alto brillo en la impresión, lo que brinda un toque premium a todos los productos. Papeles metalizados que permite realizar acabados especiales como repujado, y brillos dorados, brillos platas muy impactantes. La película metalizada bilaminada permite mantener la apariencia brillante y metálica con el tiempo, debido a que su proceso de capsulado logra proteger el recubrimiento metálico de agentes externos. Película metalizada posee recubrimiento químico para una impresión de calidad y confiable. Perdón, listo. Arrancando por los sustratos metalizados, digamos lo que esa es la base donde empezar a hacer algo más premium, ¿no? No necesitamos aditamentos, cosas especiales en la máquina, simplemente tener, ojo, una buena tinta, porque no todas las tintas funcionan muy bien sobre metalizados. Los metalizados ya traen un primer de casa, ¿cierto? Ya traen un tratamiento químico porque digamos lo que así lo requiere por su lisura, entonces necesita tener un tratamiento químico tipo primer
para poder permitir de que sea sobreimprimible y le puedan caer tintas encima. Pero ojo, no todas las tintas, lo que hablábamos anteriormente, no todas las tintas base agua me van a anclar bien sobre sustratos sobre sustratos no absorbentes. Yo he sido testigo de reclamaciones no solamente en esta industria de etiquetas, sino en la industria farmacéutica por los foil que van a hacer su marcación, su impresión por la parte del dorso de las pastillas, de todo este tema de farmacéuticos, y las tintas empiezan a rayar y se empiezan a pelar muy fácil. ¿Por qué? Porque se están utilizando tintas acuosas que no son indicadas para ese tipo de material. Entonces hay que tener muy en cuenta que las tintas deben tener una, digámoslo, una indicación para ese material. Las hojas técnicas de las tintas normalmente lo indican papeles, películas y metalizados. Eso es lo que realmente indican las hojas técnicas de las tintas. Algunas son mucho más específicas y catalogan, digámoslo, por tipos de sustrato que son aptas para imprimir. Normalmente las tintas de mayor resistencia y de mejor adherencia son esas tintas que son indicadas para PET y PVC. Esas tintas tienen unas condiciones de anclaje muy superiores a una tinta normal. Obviamente su precio en el mercado también cambia. Hablando de tintas metalizadas, son las que actualmente estamos usando, ¿cierto? Lo conocemos en el mercado como tintas doradas, tintas plateadas. Son muy consistentes en los resultados, por lo general no tienen variaciones, ¿cierto? Equivalentes del 871 al 876 hablando en el dorado, ¿cierto? Se usa, digámoslo, como tinta base, es el Pantone 871, que es el dorado normal de la que encontramos en la guía Pantone. Y a partir del 871 empiezan a haber una cantidad de variaciones, ¿cierto? Porque le colocan un poquito de naranja, porque le colocan un poco más de One Red, o le colocan un poco más de green. Entonces empiezan a cambiar las tendencias al dorado. Entonces vamos a encontrar en el mercado con dorados un poco más rojizos, un poco más amarillosos, un poco más verdosos, pero simplemente derivaciones. Algunos fabricantes pues tienen, dependiendo de su proveedor de pigmento metalizado, tienen algún tipo o algunas variaciones que pueden, digámoslo, mostrar algunas diferencias entre el 871 de un fabricante y el 871 de otro fabricante. Eso ya depende de su proveedor de pigmento. Siempre vamos a encontrar, ¿cierto? De estos dos tipos, que es el Pantone 871 Gold, que es el dorado, y el Pantone 877, que es el plata. Como les contaba, uno puede inventarse cualquier cantidad de derivaciones a partir de estos dos pantones. Una de ellas es colocar tramas del 1% muy finas con anilox de 1000, 1200 sobreimprimiendo sobre estos dorados. Van a encontrar que van a volver o van a convertir ese color dorado y ese color plata en colores perlados o con unas sensaciones de perlado dependiendo de la trama que usen. Una de las tramas más usadas o de las tramas que más se usan es usar magenta en trama, usar cian en trama y usar tricromía, o sea, amarillo, cian, magenta, en puntos del 1%, con muchísima definición, y eso va a empezar a cambiarle, a volver esas tintas, famosas tintas metalizadas, en tintas con unos acabados perlados o simulando acabados perlados. Entonces hay una infinidad de formas de jugar con esas bases. Importante que las tintas metálicas sean sobreimprimibles. No todas las tintas son sobreimprimibles. Dos, que las tintas que se usen sean de la misma familia. O sea, si ustedes están usando el dorado de un fabricante, lo recomendable es que usen las tintas que van a sobreimprimir del mismo fabricante para que no vayan a tener problemas de rechazos. Son tintas muy complejas de manejar. Primero que todo, por su corta vida útil. Por lo general están entre 3 y 6 meses de vida útil debido a que estos pigmentos presentan un proceso de oxidación, y esto empieza a tener unos efectos adversos en la viscosidad. Las tintas empiezan a compactar, ¿cierto? Después de almacenadas. ¿Cuál es la recomendación? Que compren o abastezcan de lo necesario para los trabajos y estén renovando ese inventario de tintas. No guardar tintas metalizadas para mucho tiempo, porque pues eso es un costo o digámoslo, un costo adicional en producto no conforme, perdón, no conforme no, sino inventario no conforme que vamos a tener de tintas.
Algunos me preguntan, hombre, es que yo quiero hacer en tinta un acabado cold foil o un acabado estampado, pero lo quiero hacer en tinta. Me da tanta tristeza decirlo, pero no se puede hacer. Yo creo que la imagen es muy clara, la imagen de donde dice, pues donde tenemos la tinta, pues vamos a tener un color muy plano, ¿cierto? Color dorado, color plateado, pero no va a tener el brillo o lo que llaman comúnmente el lustre. Ese lustre es el que hace la diferencia entre una tinta y un acabado estampado o una película metalizada. Siempre va a tener muchísimo más brillo, más un efecto espejo en el estampado o en el sustrato metalizado que en una tinta. Vienen desarrollos con tintas metalizadas de alto lustre. Obviamente no son baratas, son tintas que se van a recomendar para pequeñas superficies por su costo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Eso de que a veces, venga, yo quiero hacer lo que está estampado, pero hacerlo con una tinta, pero que me quede igual, eso va a ser imposible por el momento. Se viene trabajando, la industria viene trabajando en desarrollar tintas acabado espejo para poder llegar a simular ese tipo de acabados con metalizados o con sustratos metalizados. Uno, por un tema de ecoamigables, perdón. No tenemos desperdicio, no tenemos película que se va a desperdiciar, ¿cierto? Ustedes saben que cuando uno estampa, cuando utiliza estampados, pues hay una película, un desperdicio, que eso pues generalmente va a la basura y pues lo que queremos evitar es empezar a impactar el planeta con ese tipo de desperdicios. Estampados o sustratos de transferencia metalizada. Hay infinidad de acabados, infinidad de colores. De hecho, algunos holográficos que se utilizan en marquillas o en etiquetas de seguridad, pues vienen a partir de un gold foil o de un estampado con determinado tipo de acabado. También es conocido el estampado al calor como estampado caliente, que es un proceso que se utiliza generalmente para imprimir motivos metálicos y holográficos. Este proceso se realiza por medio de una herramienta de grabado de metal que se transfiere mediante calor y precisión a una película metalizada sobre el sustrato. Debido a esta combinación de calor y presión, este proceso tiene la particularidad de impartir al sustrato cierto relieve que acentúa el brillo de los elementos gráficos. ¿Qué vamos a encontrar? Que sí, que realmente cuando tenemos estampados al calor, tenemos, digámoslo, cierta diferencia con el estampado al frío y es que al calor podemos hacer como una especie de repujado, como de marca, por medio del cliché que le llaman, ¿cierto? O el grabado, ¿cierto? Que por general es una aleación entre zinc, creo que es una aleación de zinc, que contiene alto zinc y este por sus condiciones, ¿cierto? De durabilidad y de dureza, cayendo sobre una mantilla que es acolchada, genera un efecto repujado. Este procedimiento, digámoslo que en la industria, por temas de productividad, ya no es muy bien visto, porque para hacer estampado al calor uno necesita un tiempo para que haya una transferencia, ¿cierto? Porque como su mismo nombre lo indica, se estampado al calor y necesita cierto tiempo y temperatura para poderlo lograr. En la parte inferior vemos las máquinas que se están viendo ahora, ¿cierto? De origen chino, que están utilizándolas para hacer estampados fuera de línea, pero realmente pues son para etiquetas o para tirajes cortos donde queremos hacer algún tipo de acabado. ¿Cuál es la ventaja? Que sí en el acabado, en el estampado al calor, la etiqueta se ve un poco más premium que en una etiqueta con estampado al frío. Aplicaciones, el hot stamping se encuentra pues, en muchísimas, licores, cosméticos, productos de cuidado personal, alimentos gourmet, entre otros. Para los productos que requieren distinguirse en el anaquel como categoría premium, resulta prácticamente obligatorio el uso de efectos metálicos que solamente la tecnología de hot stamping o cold foil pueden impartir. También es utilizada para la aplicación de acabados holográficos en etiquetas de seguridad. Aquí vemos pues parte de las aplicaciones. Van a ir estampado foil sobre sustratos metalizados que quedan unos efectos pues, bien interesantes, etiquetas de seguridad y etiquetas premium. Vamos a ver algo de cold foil, ¿cierto? ¿Qué es el cold foil? Es un sistema de transferencia, pero que no se hace por calor, sino por medio de adhesivo. Ese adhesivo es UV, debe ser ultravioleta.
Esta es, digámoslo, una imagen de cómo funciona o cómo se aplica el adhesivo, ¿cierto? Es un adhesivo que se aplica como una tinta corriente, como una tinta común y corriente. Es UV, tiene que tener un curado ultravioleta. Eso se une, ¿cierto? Se une con el foil, ¿cierto? Y igual me va a generar un desperdicio. Ese desperdicio es el que quiere evitar la industria actualmente y para eso, pues, están desarrollando una cantidad de aplicativos que evitan que haya un desperdicio y que se requiera al uso de más película. Este es el bonus track del cual les había hablado, ¿cierto? Es un sistema de metalización, digamos lo que es un híbrido entre láser, entre digital e impresión convencional. Esto ya lo van a lanzar ahorita en Label Expo, no les puedo dar muchísimo detalle de cómo funciona, yo los invito a que lo busquen como EcoLev en internet o en YouTube y van a ver cómo es el proceso de metalización. Aún no está disponible para Latinoamérica ni para Centroamérica. Creo que ya se están haciendo algunas pruebas en Estados Unidos. Europa creo que fue premiado como una de las innovaciones número uno del 2022 en temas de amigabilidad al medio ambiente y innovación y desarrollo. El resultado, etiquetas premium. Es muy fácil hacer una etiqueta premium, realmente no hay que tener miedo, hay que simplemente asesorarse muy bien por el lado de sus proveedores de sustrato, como los proveedores de tintas, qué puedo hacer en especial, esto lo puedo lograr hacer, esto se puede, esto no se puede, y pues obviamente podemos empezar a avanzar un poco en ese campo y darle un poco más de valor a nuestro producto. Ahí vamos a hablar un poquito más de etiquetas raras que vemos, ¿cierto? Las etiquetas tipo libro, peel-off, scratch-off, que es el famoso raspe y gane, que se sigue viendo aún en el mercado. Anteriormente solamente lo había plata y dorado, ahora lo hacen con todos los colores, ¿cierto? Realmente la magia no es tanto lo que va encima, sino lo que va abajo, lo que hace de que esa tinta no se adhiera. Eso es un barniz especial, release, para que logre generar ese repelencia y pueda generar el efecto raspe y gane. El booklet label o peel-off o etiqueta peel-off, ¿cierto? Su principal objetivo es la optimización de espacio dentro de la etiqueta, ampliando la información sobre el uso y fabricación del producto. Muy seguras y difíciles de falsificar. De hecho, es difícil hacerlas en una máquina con todos sus elementos. Pues imagínense ustedes lo que sería falsificar una etiqueta de este nivel de acabado. Esto es lo que llamamos como etiqueta tipo booklet, tipo libro. Esto hay que conocer muy bien cómo lo podemos hacer. Obviamente hay que asesorarse, ¿cierto? De parte de su proveedor de tintas y de barnices. Hay que tener algunos requerimientos especiales en máquina para poder hacerlo. Si ustedes tienen máquinas con sistema Relin Relamp y pues o registros automáticos o re-registro que le llaman, se pueden hacer muy fácilmente, ¿cierto? Porque es simplemente unir una capa impresa con otra capa impresa, pero hay que saberlo con qué, hay que saber con qué tipo de barniz y con qué tipo de adhesivo lo puede hacer. Algunas aprovechan el adhesivo del sustrato, otras adicionan un adhesivo más para poder tener 2 o 3 o 4 capas adicionales. ¿Qué requerimientos tenemos? Tenemos, obviamente, requieren un barniz especial de alto contenido de siliconas que ayuda a que la capa pegue o despegue varias veces sobre la base, barniz muy específico y es de alto valor, adaptación técnica de la máquina, o sea, no es barato con los productos que queremos hacer. Eso es un ejemplo del scratch off. El scratch off ya no solamente es plateado, lo que antes hacíamos, ya se puede lograr con distintos colores, con distintas tintas, no es algo del otro mundo, no es algo que anteriormente nos vendían, no, es que tienes que comprar un kit y ese kit vale X dinero, no, ya hay formas, digámoslo, un poco más económicas de hacerlo y sin tanto complique. ¿Cuál es la clave ahí? Utilizar un barniz de alto desliz o de alto contenido de siliconas para poder lograr ese efecto. Esto es un negocio interesante, aún los cupones y los promocionales siguen empujando mucho el mercado y no necesitamos pues de aditamentos muy especiales para lograr hacerlo. Obviamente mejor con tintas UV, los resultados se obtienen mucho mejor con tintas UV. Aquí la tinta base de agua sí intenta bloquearse o adherirse un poco más sobre el barniz que colocamos como base. Tienen un buen nivel de seguridad, se requieren dos componentes, tanto
el barniz de base como el que está superior. Condiciones técnicas de curado en máquina óptimas, ¿cierto? Si no tenemos buen curado, pues el barniz release no me va a generar ese efecto de deslizamiento para que lo que se coloque encima se pele o haga una adherencia falsa. Bueno, mirando hacia el futuro, ¿cuál es el futuro en términos de alto valor agregado? Las tendencias son más barnices, menos película. Aquí hay un tema muy interesante y es que las grandes compañías a nivel mundial ya empezaron a, a, a empezar a insistir en utilizar menos plástico en nuestros empaques. Entonces, esas etiquetas que tenían polipropileno de 50, 60 micras, más laminado de 20, 25 micras, 28 micras, y era un mate, pues era un porcentaje casi de 80 micras en plástico que teníamos que adicionar al producto. Ahora, ¿qué están haciendo? Están reduciendo los contenidos, no solamente en el empaque, no solamente en la botella de PET, haciéndola más delgada, sino que la etiqueta, lo que están haciendo es que las etiquetas sean muchísimo, contengan muchísimo menos plástico que lo que se tenía anteriormente. Ahí que entran más los barnices. Van a entrar barnices UV reemplazando los laminados, y los barnices UV ya cuentan con propiedades de que no necesitan esos contenidos de plástico como los laminados para poder tener una resistencia a los químicos o a los detergentes o a los jabones como tal. Entonces, los invito a que realmente busquen mucho ese plus, esa tendencia en el negocio que es, en el mercado, perdón, que es reducir el contenido de plástico en nuestras etiquetas y en nuestros empaques. Acabados mates y brillantes en contraste, se va a ver muchísimo, es muy fácil hacerlo, no necesitan aditamentos ni cosas del otro mundo para poder lograr esos acabados mates brillantes. De hecho, con los sustratos metalizados se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, la idea es que podemos explorar todo ese tipo de alternativas que tenemos en nuestra máquina sencilla de 6 unidades, de 6 colores, no necesitamos las cosas del otro mundo. Productos más seguros. ¿Hacia dónde va el mercado? En ofrecerle al cliente ese barniz, esa tinta, ese sustrato que le aporte cierta tranquilidad, ¿cierto? Que no tengamos lo que está teniendo el mercado de banda ancha ahora, que los están apretando durísimo con el tema de regulaciones, de que su planta sea de bajo VOC, que no genere mucho desperdicio, muchos gases volátiles al ambiente. Entonces aquí lo importante es tener productos seguros, o sea, no solamente mirar un producto por el tema de precios, sino que también un negocio se puede ganar ofreciendo productos de calidad y productos seguros para su uso final. Entonces es muy diferente yo ofrecer un laminado que no tiene ningún tipo de certificación o de seguridad para utilizarlo como barrera en alimentos, sino que va a ofrecer un producto base agua que vale 3 o 4 veces menos que un laminado, pero que me va a entregar la misma seguridad con el producto, que lo vamos a tener, digámoslo, sin problema en una etiqueta y que no van a haber ninguna afectación al uso final. Eh, yo creo que les entregué lo que más, la información que más puedo entregarles en el momento. Espero realmente haya impactado mucho el tema de valor agregado. Las preguntas que nos quieran hacer, que nos quieran formular, estamos abiertos a responderlas. Creo que vamos a entrar ya en una fase de preguntas para que finalicemos el tema. Agradezco muchísimo la participación. Obviamente para nosotros es importante ese tipo de valoración por medio de las preguntas y obviamente pues estamos muy abiertos a contestarlas. No sé, Lore, Juli, si tenemos algunas preguntas. Bien, sí, por aquí tenemos ya un par de preguntas. La primera nos la hace Fátima Fajardo. Ella tiene una duda y es que cuando hace la impresión por medio del sistema offset, es decir, en hojas, se recoge pues
la hoja, mientras que en láminas en rollo, por medio de impresión flexo, no se comporta de esta manera. Ella dice que han tratado de laminar en las hojas en plano y luego las puntas se recogen y no permite que corte o troquele el material. Bueno, eso se basa, es muy fácil. Realmente, cuando están laminando, yo entiendo que están laminando unas hojas de pliego, medio pliego, bueno, de determinado tamaño, e intentan laminarlas. En ese caso es muy complejo. ¿Por qué? Porque siempre esos materiales o esos laminados vienen en unos rollos, y esos rollos vienen con una tensión mecánica. Esa tensión mecánica, lo que hace el plástico es intentar devolverse a donde estaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo colocan, ¿cierto? Lo laminan, obviamente, la hoja de papel, y esa tensión, la tensión mecánica del plástico intenta o le va a ganar al material o al papel, y ahora si este pues es delgado, pues entre más delgado sea, pues más va a intentar enrollarse, o lo que le llaman encrespamiento sí, encrespamiento es que lo que llaman los americanos, que se trata de encrespar las hojas, y es porque la tensión de la laminación intenta traerlo. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación, lo que les hablaba ahora, depende para qué estén laminando. ¿Por qué laminan? Si están colocando o laminando para un empaque, un embalaje flexible o un empaque para comida y que necesitan darle cierta barrera, el mundo viene cambiando, vienen barnices acuosos que están generando ese tipo de barreras al agua, no solamente al agua, están generando barrera al agua, a las grasas, a los álcalis, a los detergentes, a los productos que generen algún tipo de migración. Entonces, es interesante saber qué vamos a embalar y qué vamos a hacer. Pero en cuanto al tema de cómo evito, eso es muy complejo, es inevitable, porque los rollos de laminado vienen con distintas tensiones mecánicas. Una, la tensión cuando está empezando el rollo, y otra tensión es cuando va terminando el rollo. Entonces me imagino que cuando el rollo va terminando o se va acabando, va llegando al core, pues se genera muchísimo más curva que lo que generaban cuando empezaron a laminar. Es algo inevitable de hacer, y pues el mundo ya va para allá a tratar de evitar el uso de esas películas plásticas sobre papeles. Muchas gracias, Fabián. Juan Sebastián Bedoya nos hace también una pregunta y es si se puede hacer repujado con fotopolímeros con hembra y macho. Eh, Responderle a Sebastián, digamos lo que de poderse se puede hacer, pero vas a tener un desgaste, digámoslo, un poco más rápido, o no, digámoslo que va a tener un desgaste muchísimo más rápido que lo que va a hacer con un repujado macho de hembra metálico. Lo puede lograr hacer, pero si es para un tiraje corto. Para un tiraje largo va a ser muy complejo, porque ese contacto mecánico lo tendría que hacer con un fotopolímero bastante duro para que digámoslo, le funcione en un tiraje largo. Pero de poderse hacer, se puede, pero no va a tener el mismo efecto. No va a tener el mismo efecto que un repujado metálico. Listo. De la misma persona que nos pregunta ahorita de Fátima, tenemos otra consulta y es con respecto a lo que hablabas del raspa y gana, que dice que es poco seguro hacer porque se puede ver a través, lo que entiendo pues es como del adhesivo, dice se revela primero qué sugieren o en qué tipo de adhesivo es más conveniente trabajar. Eh, Normalmente solo trabajamos en couché o cartulinas. Ok, No sé si mira. queda claro ahí o hay que de pronto. Mm, no, quedé un poco, si nos pueden aclarar un poco la pregunta mejor, Lore, sería súper, porque quedé un poquito confundido con la Bueno, pregunta. No sé si nos la puedan formular mejor. sí, Fátima, si de pronto nos puedes, ¿a qué te refieres con que se revela ahí primero eh, el adhesivo? Bueno, Mm, mm, bueno, dale.
Mientras Fátima nos responde, quiero hacer una claridad en el tema de raspa y gane. Para hacer Ok, raspa y gane, lo más importante es tener una superficie lisa. No funciona muy bien en papeles absorbentes, en papeles muy fibrosos, en cartulinas. No funciona muy bien porque el barniz base se va a absorber y me va a generar una rugosidad. Y en esa rugosidad se va a agarrar muchísimo la tinta que cae encima y va a ser imposible después raspar, que hemos visto que a veces le entregan unos cupones para raspar y toca sacar una moneda para poder rasparlos y es porque hay un tipo de absorción y hace que la tinta intente bloquearse o adherirse sobre el sustrato. Entonces es importante que se utilicen sustratos lo más lisos posible. Si son películas, muchísimo mejor, pero si son papeles que tengan muy bien acabado, muy buen esmaltado, para que no tenga tanta absorción el barniz que se coloca de base. muchísimas gracias. Jaime Quintero también nos deja su pregunta y es, ¿cómo se conoce el UV en el mercado, el que puede reemplazar el laminado? Bueno, hay muchísimos, digámoslo que de los barnices UV que pueden ojo, que yo quiero ser muy claro con esto. No va a ser posible reemplazarlo al 100% porque si le hacemos una prueba mecánica, pues obviamente la laminación va a resistir muchísimo más que un barniz, ¿cierto? ¿Qué quiero decirles con la resistencia? La resistencia que yo les quiero decir es que no se va a permear, no se va a rayar tan fácil como un barniz convencional. Los barnices UV se conocen como barnices de alta resistencia o barnices especiales. No es un barniz UV normal. Les voy a poner un poquito en contexto. El barniz UV convencional que vemos en el mercado de bajo costo es un barniz UV diseñado únicamente con una protección básica más brillo. Pare de contar, no hay otro más atributo. Mientras que un barniz resistente, pues van a tener unas pruebas de resistencia muchísimo más altas, unas pruebas a los químicos muchísimo más altas, que nos van a dar una opción de reemplazo a la laminación. Ese es como barnices. Nosotros lo conocemos en el mercado como barnices de alta resistencia. Muchas gracias, Fabián. De parte de, no sé el nombre, aparecen sus siglas AG, eh, nos habla también pues algo como del tema de laminados y barnices, que relaciona un poco con lo que veníamos hablando con Jaime, y es que él pregunta que para que las etiquetas sean duraderas, pero también poder hacer en ellas impresión de información variable, pregunta si se puede ver afectada si la cinta no es premium. Mm, si la cinta, quedé un poquito perdido ahí en la parte de la cinta. Bueno, si son barnices, nosotros en barnices V en el mercado podemos encontrar barnices totalmente sobreimprimibles diseñados específicamente para determinadas informaciones variables. A ver, me explico. Un barniz de sobreimpresión, por lo general, debe aclarar en su ficha técnica qué se puede sobreimprimir encima y qué no. Si la ficha técnica no lo dice, pues es importante que consulten su proveedor de barnices y le pregunten si sobre ese barniz puede aplicar información variable. Es muy importante aclarar qué tipo de información variable, porque no es lo mismo un inject base solvente que un inject base agua, no es lo mismo que una cinta cera que una cinta cera resina o resina, o sea, una cinta térmica. Es importante poder, digámoslo, tener claros esos conceptos. ¿Qué tipo de información variable voy a colocar? Hay unos barnices, de hecho, hay unos barnices que tienen muchísima tendencia, que son barnices sobreimprimibles para cabezales térmicos. Son barnices UV que ustedes pueden imprimir con cabezales térmicos sin ningún inconveniente. Los vemos mucho en los hipermercados, en las grandes cadenas en las grandes superficies, que son los que utilizan para los cárnicos, para las etiquetas que salen de una báscula y inmediatamente se imprimen. Esos son sustratos, digamos, películas autoadhesivas con un acabado especial de barniz que permite ese tipo de sobreimpresión. Pero hay de todo, o sea, hay barnices que soportan cualquier tipo de sobreimpresión, pero es muy importante determinar qué tipo de sobreimpresión o información variable voy a colocar. Fabián, muchas gracias. Muchísimo, Respecto a la Mauricio. pregunta que nos había hecho Fátima del raspa y gana, nos aclara que efectivamente cuando ha utilizado películas es bastante traslúcido y
nos dice que al momento de retirar el liner es cuando puede ver lo que está impreso pues como detrás del raspa y gana. Entonces, creo que pues lo que le entiendo es que por eso utiliza papel. Bueno, eso hay muchas formas de hacerlo. Nosotros, bueno, yo dentro de mi experiencia he visto proyectos de cupones promocionales, no solo en Colombia, sino en muchas partes de América Latina y de Estados Unidos, donde utilizan películas transparentes. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es muchas veces engañar. Y hay formas de, digamos, utilizan unos patrones en donde va a caer el código para que no sea muy fácil verlos. Entonces, ¿qué van a colocar? Imprimen un patrón, no sé, tipo código QR en la parte inferior y luego colocan una tinta blanca encima y sobre esa tinta blanca encima le colocan un código y sobre ese código colocan la tinta, perdón, el barniz release y luego sobre ese barniz release ya luego lo cubren con la tinta que van a destinar para cubrirlo. Anteriormente eso lo hacían con plata o con una tinta plata o con una tinta dorada. Por temas de costo, eso ya han ido migrando y ahora lo están utilizando con tinta negra. Entonces, al tener una tinta negra, pues va a tener una forma de disimular y de ocultar un poco más el código. Hay muchas formas de engañarlo, o sea, hay que ver, digámoslo, el montaje del trabajo como tal y revisar cómo sería hacer una planificación de los colores que voy a colocar en el fondo para poder engañar. Anteriormente se usaba mucho los patrones como muy similares a los de una huella digital para poder engañar el código, pero engañar pues como que se fuera como tan fácil ver el código, es lo que le entiendo la pregunta a Fátima. Creería que sí estuvo más enfocada y la pregunta, la respuesta, perdona, lo que ella preguntaba. Gracias. Ok. Por el momento, creo que es pues las preguntas que tenemos. No sé si alguien más nos quiera dejar alguna duda o pregunta que se haya generado con respecto a toda la información que nos compartió Fabián. Igual, si de pronto surgen preguntas después, nos pueden escribir al correo que ya les voy a dejar en el chat, que es mercadeo@arclat.com. Y por medio de Fabián también podríamos pues como hacerles llegar la respuesta. Bueno, Ok, no creo que entonces, Fabián y Juli, podemos ir concluyendo. Muchas gracias. Claro que bueno, sí. perfecto, Lorena, perfecto. muchas gracias por tu apoyo. Fabián, muchas gracias por tu participación. De verdad que muy interesante todo el conocimiento que acabas de compartir con todos nosotros. Gracias por el espacio, nuevamente. A todos los participantes también, igualmente, gracias por asistir a estos espacios que nos permite, obviamente, generar una transferencia de conocimiento importante para todos ustedes. Les recuerdo antes de terminar que a través del chat de Teams vamos a compartirles un link con una breve encuesta en la cual nos gustaría que ojalá todos pudieran participar para que nos den su retroalimentación acerca de este webinar que tuvimos el día de hoy y asimismo sugerencias o comentarios adicionales que quieran tener eh, acerca de estos espacios. Por otro lado, también a los correos que ustedes nos han compartido internamente para la inscripción, también les enviaremos dicho link de encuesta para que agradecemos obviamente la participación de todos ustedes con esto. Les recordamos, para el mes de octubre tenemos nuestro próximo webinar que tiene por título Cómo imprimir autoadhesivos en offset de forma eficiente. Este webinar será desarrollado el 21 de octubre de 2 de la tarde a 3:15. Esperamos la participación de todos ustedes y de antemano muchas gracias por participar en estos ciclos de webinar que obviamente nos favorece a todos en el tema de conocimiento. A todos muchísimas gracias. Fabián, nuevamente muchas gracias y una feliz tarde para todos.